sobre reacción del tipo de cambio nominal. Bien, ¿sí? Ya anticipamos un poquito la intuición de este modelo el último día de clases, diciendo que lo que está detrás de la sobrereacción del tipo de cambio, o lo que representa la sobrereacción del tipo de cambio, es la alta volatilidad que tiene este macroprecio comparados con otras variables económicas agregadas, ¿verdad? Entonces, el objetivo de este modelo es tratar de explicar a través de un sistema de ecuaciones por qué el tipo de cambio tiene esa propiedad, ¿sí? Pero de manera más concreta, muchachos, ¿qué es sobrereacción del tipo de cambio? Lo vamos a escribir por acá. La sobrereacción es el comportamiento de corto plazo de E, que es el tipo de cambio nominal. Vean el calificativo. Más allá de su valor de equilibrio. Largo plazo. Pues esa es la definición que nosotros vamos a adoptar de sobrereacción. Es el comportamiento de corto plazo del tipo de cambio nominal más allá de su nuevo valor de equilibrio, que sería su valor de largo plazo. Vamos a representar gráficamente ese comportamiento. ¿Sí? Pues, ¿cómo podemos identificar nosotros el fenómeno de sobrereacción en un esquema gráfico? Tenemos el tipo de cambio. Fíjense que estoy utilizando esta E minúscula y ya voy a platicar en un par de minutos por qué estamos utilizando la E minúscula, pero al final del día, esta E minúscula es el tipo de cambio. ¿De acuerdo? Vamos a considerar que tenemos acá un tipo de cambio de largo plazo. Esta barra que está arriba del tipo de cambio refleja el tipo de cambio de equilibrio, sub cero. Vamos a considerar una expansión en la masa monetaria que nos va a generar un tipo de cambio más depreciado respecto del equilibrio inicial y le vamos a llamar E barra sub 1. Y ante ese escenario de expansión de masa monetaria que va a depreciar nuestro tipo de cambio de largo plazo, pues lo que va a ocurrir en el corto plazo es lo que nosotros vamos a identificar como fenómeno de sobrereacción. ¿En qué sentido, muchachos? En que fíjense que existen muchas trayectorias de convergencia del tipo de cambio en su equilibrio inicial al equilibrio final. Por ejemplo, uno podría esperar una depreciación suave del tipo de cambio, tal como lo estoy describiendo acá. Es decir, la trayectoria que sigue el tipo de cambio, pues podría seguir este camino, una depreciación suave, pero no. Tampoco va a ocurrir que el tipo de cambio vaya directamente a su tipo de cambio de largo plazo y entonces se mantenga estático en el transcurso del tiempo. Tampoco va a ocurrir. Lo que nos dice el modelo de sobrereacción es que el tipo de cambio va a tener un comportamiento de corto plazo, vean acá, que va a ir más allá de su nuevo valor de equilibrio. Entonces el tipo de cambio va a sobrereaccionar respecto de su nuevo valor de largo plazo. Ese nuevo valor de largo plazo surge como resultado de una expansión de la masa monetaria. Entonces, el fenómeno que nosotros vamos a estudiar a través de este modelo es esto, ¿no?
Esto de acá es el overshooting. Es el comportamiento de corto plazo del tipo de cambio que va más allá de su nuevo valor de largo plazo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el tipo de cambio está sobre reaccionando? Es algo que vamos a deducir a partir del modelo que nosotros vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, voy a repetir, el comportamiento del tipo de cambio no va a ser un comportamiento suave de convergencia al nuevo valor, ni tampoco es un tipo de cambio que en el corto plazo esté igual a cero, digamos que es el momento de la expansión de la masa, no converge a su nuevo valor de largo plazo inmediatamente, sino que se va por arriba de él. ¿Sí? Entonces, es un comportamiento excesivo del tipo de cambio en el corto plazo, miren, es relevante en el corto plazo, en relación a su nuevo valor de equilibrio. ¿Sí? Y lo que está detrás de esto era lo que platicábamos, ¿verdad? Lo que estamos viendo al final de cuentas es por qué dentro de ese set de macroprecio, el tipo de cambio tiende a ser el macroprecio con mayor volatilidad. ¿Sí? Les mostré, ¿se acuerdan del coeficiente de variación? Y vimos que el coeficiente de variación para distintos años era mucho mayor que los coeficientes de variación para la tasa de interés. Vimos la tasa de interés activa y también vimos el ritmo inflacionario, que es la tasa de variación interanual del índice de precios al consumidor. Eso baja la tasa de interés, ¿verdad, licenciado? Correcto, correcto, Herbert. Tal como también lo anticiparon a primera hora, lo que está detrás tiene que ver un poco con las tasas de interés. ¿Sí? ¿En qué sentido? Ya lo vamos a ver con el tema de los supuestos. Es decir, que uno de los culpables tiene que ver con las tasas de interés. Correcto, muy bien, Herbert. Y más allá de la tasa de interés, los supuestos que están detrás respecto a la dinámica de la tasa de interés. Muy bien, muchachos. Como con todo modelo, lo que vamos a hacer primero es definir los supuestos. ¿Sí? Los supuestos lo que nos ayudan a delimitar nuestro estudio, ¿verdad? ¿Sí? A excluir aquellos detalles que son irrelevantes para nuestro modelo y en consecuencia nos permiten hacerlo, por una parte, manejables y por otra parte, centrarnos en aquellos aspectos que nosotros queremos explicar a través del sistema de ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que es un proceso de delimitación de nuestro estudio, ¿verdad? Sí, de nuestro modelo. Entonces, jóvenes, supuestos del modelo. Voy a hacerlo por acá. Supuesto. ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Supuesto número uno. Vamos a asumir movilidad perfecta de capitales y activos financieros sustituto perfecto. Pues en este modelo no existen barreras para el libre flujo de capitales de una economía a otra. Y son tan atractivos los bonos nacionales como los bonos de la Reserva Federal en Estados Unidos. Los bonos del Tesoro. Muchachos, si tenemos estos dos supuestos, jóvenes, teniendo estos dos supuestos, ¿qué nos aseguramos en términos del mercado de activos financieros? ¿Qué se tiene que verificar? ¿Qué condición necesariamente se va a cumplir? José Rodolfo. Tengo movilidad perfecta, pero los capitales se van a mover donde hay mayor rendimiento. Y segundo, pues no tenemos esa prima por riesgo, ¿verdad? Es eso que necesariamente nos permite concluir. Anderson. Es la UIP. Correcto. Esto nos asegura de que se cumple la paridad no cubierta de tipos de interés. Excelente. Con Covered Interest Parity Condition. Bien, amigos. Supuesto número 2. El modelo se construye sobre distintas velocidades. Velocidades distintas
de ajuste en los mercados. Específicamente, el mercado de activos financieros, el mercado de bonos, voy a clicar para hacerlo más sencillo. Ya saben que nos referimos a activos financieros, mercado de bonos y dinero, se ajustan rápidamente. Rápidamente. Respecto al mercado de bienes. El cual se ajusta lentamente, ¿verdad? Se sobreentiende por lo que tengo acá. Pues, esa es una característica, jóvenes, muy particular de este modelo, y es que ante cualquier desequilibrio en los mercados que vamos a tener acá, el sector nominal que esté integrado por el mercado de bonos y el dinero se van a ajustar inmediatamente ante cualquier desequilibrio, mientras que el mercado de bienes se va a ajustar mucho más lento, es decir, los precios se mueven de manera mucho más lenta. Y esta es una característica particular de los modelos neo-keynesianos. Fíjense que los modelos keynesianos asumen que los precios son fijos en el corto plazo. Los neo-keynesianos modulan un poco más, van a moderar un poco más esa postura y van a decir que los precios son rígidos, ¿verdad? Entonces estamos ante la presencia de precios rígidos. Le decían los muchachos que en el argot económico esto se le conoce como sticky prices, jóvenes. ¿Sí? Sticky. Sticky prices. Disculpe, eso de precios rígidos y stake rates, ¿eso forma parte del supuesto 2, no? Sí, sigue siendo parte del supuesto número 2, exactamente. Sí, aquí lo que estamos hablando, gracias por la observación, aquí lo que estamos discutiendo es cómo la variable de ajuste de cada mercado ante un desequilibrio, en qué temporalidad se va a ajustar. ¿Sí? Entonces, lo que dice el supuesto número 2 es que las velocidades de ajuste de cualquier desequilibrio pues van a ser distintas. En el sector nominal, que es el mercado de activos financieros, y en el mercado de dinero, se van a ajustar rápidamente. ¿Sí? Particularmente la tasa de interés y el tipo de cambio. Mientras que por el lado del sector real de la economía, que es el mercado de bienes, el precio, el IPC, digámoslo así, se va a ajustar mucho más lento. Y eso es lo que estamos diciendo acá, que los precios son rígidos, ¿verdad? En consecuencia, alcanzar el equilibrio en el mercado de bienes se va a lograr hasta en el mediano largo plazo. Mientras que en el corto plazo, todo el sector nominal de la economía ya va a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Verdad? Digamos, solo para entender los términos, digamos que la tasa de interés de la UYP baja, eso hace de que el tipo de cambio se aprecie. Entonces, para aplicar este término, se tiene que depreciar gradualmente o así de una vez. Correcto. De hecho, digamos que Herbert está señalando como los macroprecios relevantes en cada mercado. Por ejemplo, en el mercado de bonos, ¿qué dijimos que se determina ahí? El tipo de cambio. En el mercado de dinero, la tasa de interés. Y en el mercado de bienes, los precios de los bienes. Entonces, lo que nos indica para el caso particular que Herbert está señalando, si tuviésemos un desequilibrio en los rendimientos, sabemos que el tipo de cambio se va a ajustar inmediatamente para restablecer la UIP. Para el caso del mercado de dinero, que es un poco lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero me estoy anticipando porque Herbert está señalando el punto medular de este expuesto. Para el mercado de dinero, la tasa de interés se va a mover si hay un exceso de saldos reales o bien hay una preferencia muy alta por liquidez. Pero para el mercado de bienes, y aquí está la diferencia en las velocidades de ajuste. Por una parte, el tipo de cambio en el mercado de bonos y por otra parte, la tasa de interés en el mercado de dinero se van a ajustar inmediatamente ante cualquier desequilibrio, rápidamente. Pero en el mercado de bienes, si tuviese un exceso de oferta respecto a la demanda agregada, ¿sí? Oferta agregada mayor a demanda agregada, sabemos que los precios van a actuar, pero se van a mover de manera lenta para poder restablecer ese equilibrio, ¿verdad?
a diferencia de lo que pasa con este sector nominal. A eso nos estamos refiriendo con este supuesto. Licenciado, Tipo de cambio, tasa de interés, son flexibles, mientras que los precios son sticky o son rígidos, ¿verdad? ¿eso no afectaría a un largo plazo? Correcto, sí, digamos que el equilibrio en el equilibrio de los tres sectores se va a lograr, como lo vamos a ver en el modelo, hasta en el largo plazo. Dos de ellos voy a lograr siempre un equilibrio, mientras que el tercero lo va a hacer, digamos, en el tiempo, ¿verdad? Correcto, muy bien, muchachos, excelente, me están siguiendo. Tercer y último supuesto. Jóvenes, voy a aprovechar este lado que tengo acá, este espacio que tengo acá, para colocar el supuesto número 3. Sigamos, vamos a seguir de este lado, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a colocar aquí que los agentes económicos tienen expectativas racionales. O sea, se verifica la hipótesis de expectativa racional. Rational expectation hypothesis, ¿verdad? Se verifica el supuesto de expectativas racionales en los agentes. En esencia, ¿qué nos indica este supuesto? Digamos que este fue un aporte de la economía, digamos, de la teoría, mejor dicho, neoclásica, que lo tomaron los neo-keynesianos, ¿verdad? Y lo que está detrás de que los agentes tengan expectativas racionales, que los agentes no se equivocan de manera sistemática, ¿sí? Todos nosotros como agentes económicos tomamos decisiones con base en la información disponible y en consecuencia hace que nuestros errores de pronóstico sean totalmente aleatorios, no van a ser sistemáticos. Eso es lo que está detrás de este supuesto, ¿verdad? Lo voy a colocar acá explicado, digamos que los agentes tienen predicciones o proyecciones consistentes con los modelos, ¿verdad? O bien con la teoría económica. Hay varias formas de poder explicar este supuesto de expectativas racionales, ¿verdad? Digamos, el supuesto de expectativas racionales señala que los agentes utilizan toda la información disponible para poder tomar sus decisiones, para poder hacer escenarios sobre variables inciertas, sobre variables futuras, y en consecuencia, como utilizan toda la información que tienen disponible, pues sus errores de pronóstico pues son limitados, ¿verdad? Son acotados y no van a ser de manera sistemática, ¿verdad? Sino que los errores van a ser totalmente aleatorios. Van a tener proyecciones que van a ser consistentes con la teoría económica. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver en la ecuación 2 cuando estemos modelando el mercado de activos financieros. Digamos, qué es lo que quiero transmitirles y es lo que quiero, con lo que quiero que ustedes se queden de este tercer supuesto, es que los agentes utilizan toda la información disponible, en consecuencia, sus proyecciones son consistentes con el modelo y sus errores van a ser totalmente aleatorios, ¿sí? Nadie comete errores jóvenes de manera sistemática, ¿verdad? ¿Sí? Me equivoco una vez y ¿qué es lo que hago? Corregir. En términos de econometría, les decía a los muchachos de primera hora, es el equivalente al supuesto de autocorrelación, ¿verdad? Yo creo que había unos supuestos en SEO. Se van a ver ustedes los residuos de su modelo econométrico, que sería el equivalente a un error de pronóstico, ¿verdad? El observado menos el estimado. Lo que nos dice el supuesto de expectativas racionales es que nadie se va a equivocar de manera sistemática, con un patrón, ¿verdad? Voy a pronosticar el tipo de cambio, hoy me voy a equivocar en 5%, mañana me equivoco en 4%, mañana me voy a equivocar en 3%, me voy a ir equivocando cada vez menos. No, eso no es un comportamiento racional.
Si nosotros nos equivocamos una vez, hacemos uso eficiente de la información y en consecuencia buscamos no equivocarnos, ¿sí? En consecuencia no existe este patrón, no hay autocorrelación en los residuos, es la contraparte econométrica. Herbert. Esto es lo del overshooting que usted nos mencionaba la clase pasada. Sí, digamos que esto es lo que, efectivamente, lo del overshooting es lo que queremos explicar acá, ¿verdad? Es esta parte, es esta sobredepreciación por arriba de su valor de largo plazo. Ahora, este concepto que tenemos acá de que los agentes son racionales, pues nos habla de eso, ¿verdad? Que nadie se equivoca sistemáticamente, sino que se equivoca pues de manera totalmente aleatoria, ¿verdad? Sino con eso, una especie de ruido blanco. En promedio, el error de pronóstico pues tiende a ser a cero, ¿verdad? Si utilizo toda la información de manera eficiente, pues no me voy a equivocar en promedio, ¿verdad? O sea, la esperanza matemática de mis residuos tiene que ser cero. Sí. Eso es lo que está detrás de este tercer supuesto, ¿verdad? Los agentes tienen expectativas, tienen pronósticos, tienen escenarios futuros que son consistentes con los modelos, ¿verdad? Lo que está detrás. Lo vamos a ver cuando estemos desarrollando las ecuaciones de este modelo. Entonces, muchachos, ya tenemos como que todo el marco de referencia, ¿verdad? Ya delimitamos ciertos aspectos que son base para el modelo, pero no vamos a incidir en ellos, ¿verdad? Lo tomamos ya como dado, digamos. Pues a partir de esto, pues iniciamos ya con la descripción del modelo. El modelo inicia con las propiedades, con las características que van a tener cada uno de los mercados que integran este modelo. Entonces vamos a iniciar con el sector nominal de nuestra economía. El sector nominal está integrado por el mercado de bonos y por el mercado de dinero, mientras que el sector real viene dado por el mercado de bienes. Entonces iniciemos con uno de los primeros mercados del sector nominal, que es el mercado de activos financieros. Mercado de activos financieros. Es el mercado de bonos soberanos, ¿verdad? Pues si ustedes revisan el paper, digamos, Dormush inicia este mercado. Ese es otro subtema. De hecho, es ya el modelo. ¿Se acuerdan que el modelo hicimos parte de supuestos? Ya dijimos cuáles son los supuestos y ahora empezamos prácticamente con el modelo. El modelo es un sistema de ecuaciones. Y digamos que ese sistema de ecuaciones, de acuerdo a Dormush, lo separa a través de mercados, ¿verdad? Entonces, lo que él hace primero es que dice, miren, vamos a tener un mercado de activos financieros que tiene este sistema de ecuaciones. Entonces, digamos que esto de acá es ya el modelo. ¿Sí? El modelo son las ecuaciones que vamos a ver, solo que lo estamos separando por mercados. Gracias. Entonces seguimos con el tema de sobrereacción, ¿verdad? Estamos viendo sobrereacción, primero los supuestos, y después ya propiamente con el sistema de ecuaciones que integran ese modelo. Entonces nuestra primera ecuación nos indica que R es igual a R del extranjero más E. Vean la primera ecuación con el del modelo. De acuerdo a esta especificación, ¿qué representa esta ecuación? ¿Se acuerdan que nosotros vimos un equivalente utilizando I? IT es igual a IT del extranjero más X. Si hacemos la comparación, esta ecuación tiene nombre y apellido. La UYP. Correcto, muy bien, Gerardo. Esta es la paridad no cubierta de tipos de interés. De aquí lo que tenemos es una UIP. ¿Qué nos está indicando? Pues si tenemos movilidad perfecta de capital y los activos financieros son sustitutos, se verifica que el rendimiento de los activos locales coincide con el rendimiento de los activos del extranjero. Fue lo que Anderson nos indicó al momento de ver el supuesto 1. Necesariamente, si no tengo barreras, los flujos de capital que están destinados a la inversión de cartera
me van a asegurar que estos rendimientos van a ser los mismos, van a ser iguales, ¿verdad? ¿Sí? Adicionalmente, si esos activos son sustitutos perfectos, pues no tengo el efecto de la prima por riesgo país, que no lo tiene la especificación de la UIP. Adicionalmente, fíjense que el modelo de Dolmo, de sobrereacción, tiene una ecuación en particular para poder representar las expectativas de variación del tipo de cambio. Fíjense que esto va a ser igual a la parametrización que tengo acá, este parámetro que se lee teta, es el parámetro teta, que multiplica la diferencia del tipo de cambio de largo plazo menos el tipo de cambio spot. ¿Sí? Fíjense que este parámetro teta va a ser menor e igual a 1 y mayor a 0. Entonces revisemos la especificación de la ecuación de formación de expectativas cambiarias. O sea, esta ecuación lo que define es cómo los agentes forman sus expectativas o los escenarios futuros de variación de tipo de cambio nominal. Antes de explicar esa parte, jóvenes, quiero hacer una pequeña anotación técnica. Y se acuerdan que se los había comentado acá respecto de la E minúscula. Fíjense que este modelo se desarrolla en logaritmos, ¿sí? Porque los logaritmos tienen muchas ventajas en términos, primero, de resolución del modelo y en términos de interpretación de los parámetros, ¿sí? Entonces hago una pequeña pausa comercial, muchachos. Me voy a salir de esta ecuación de formación de expectativas cambiarias y voy a explicar un poquito del tema de las minúsculas, ¿sí? Esta gráfica no la debería borrar, muchachos. Se ve bien, ¿verdad? Así vemos qué queremos explicar, ¿verdad? Les voy a borrar los supuestos, porque ya los analizamos correctamente, ¿verdad? Fíjense que en el contexto del modelo voy a explicar el tema de las minúsculas. Fíjense que las variables en minúscula son representaciones logarítmicas. Aquí tengo el logaritmo natural, ¿verdad? Puede ser logaritmo de cualquier base, pero vamos a utilizar logaritmo natural. Es el logaritmo natural de las variables en niveles, ¿verdad? En mayúscula. Entonces, esta E minúscula es el tipo de cambio nominal en logaritmos. Esta P minúscula es el logaritmo natural del índice de precios al consumidor. Esta es una P minúscula. La Y minúscula, el logaritmo natural del ingreso o del PIB de la economía. Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene utilizar logaritmo? Como ya les había señalado, pues nosotros podemos convertir cualquier expresión no lineal a lineal aplicando logaritmos. Y como al final de cuentas vamos a tener un sistema de ecuaciones, es mucho más fácil encontrar solución a un sistema de ecuaciones que es lineal a uno que es no lineal. Aún con métodos computacionales, ¿verdad? Porque, digamos, es más eficiente trabajar con un sistema de ecuaciones lineal. ¿De acuerdo? Segunda ventaja. Cuando trabajamos con logaritmos, los parámetros que tenemos acá contenidos reflejan elasticidades, ¿sí? Que para un economista pues es un indicador muy importante, ¿verdad? Porque nos ayuda a comunicar de manera sencilla la relación causa y efecto entre variables económicas. Entonces, todo el modelo jóvenes está construido en logaritmos. Ahora sí, ya, volvamos nuevamente al punto. ¿Se acuerdan que esta X representa la tasa de variación esperada del tipo de cambio? Pero en el contexto del modelo de sobrereacción, fíjense que esta tasa de variación depende de la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio de largo plazo. ¿De qué manera? Si el tipo de cambio el día de hoy está por arriba del tipo de cambio de largo plazo, pero esto va a ser muy grande, esto va a ser muy pequeño, y esto va a tener una diferencia pues, negativa, ¿verdad? Y dado este parámetro teta, que es positivo, ¿qué signo va a tener X?
no va a ser. Por el contrario, si es menor, esto va a ser más pequeño, esta diferencia va a ser positiva, multiplicado por este positivo, debe tener una variación positiva en el tipo de cambio esperada. Y si el tipo de cambio está prácticamente en su valor de largo plazo, ¿qué espero de variación de tipo de cambio? Que sea igual a cero. Exactamente, ya no espero que cambie, ¿verdad? Ya no va a cambiar, porque ya está en su valor de largo plazo. Entonces, lo que está detrás, jóvenes, es el hecho que nosotros estamos analizando fluctuaciones económicas, ¿verdad? Sí. Son movimientos de las variables económicas y los comovimientos asociados con otras respecto a una media que parece ser constante. Ahora revisemos cómo funciona esta ecuación de formación de expectativa. Ya lo habíamos analizado, ¿verdad, muchachos? En su momento, pero lo vamos a retomar nuevamente. Imaginémonos que el tipo de cambio el día de hoy está por arriba del valor de equilibrio. Y tengo 710. Ya sabemos que es el logaritmo, ¿verdad? Pero para fines de sencillez, 710. Y aquí tengo 790. Como el modelo tiene un sentido de convergencia, ¿qué esperamos del tipo de cambio en el largo plazo dado este valor de 790? Y dada esta media o valor de largo plazo que tenemos? ¿Esperamos que se aprecie o que se deprecie? Que se deprecie. Fíjense que si se deprecia, sigue tomando valores más y más por arriba. Prácticamente diverge totalmente, ¿verdad? Que se aprecie. Una apreciación. Exactamente, esperamos que el tipo de cambio converja al valor de equilibrio. Entonces, cuando existe una apreciación, el signo de la variación esperada va a ser negativo. Entonces, lo que esperamos es una apreciación. Si el tipo de cambio está sobredepreciado, los agentes esperan una apreciación del tipo de cambio. ¿Sí? Lo mismo, si el tipo de cambio está por debajo, está, ejemplo hipotético, está a 6.10. No lo hemos visto, muchachos. Ustedes esperan que eso no sea sostenible. Ustedes esperan que se deprecie. Que sería el caso que tengo acá, depreciación. Y si el tipo de cambio el día de hoy coincide con su valor de largo plazo, yo espero que se quede ahí. Sería como un caso trivial. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante en este modelo, muchachos. Si bien el tipo de cambio, lo que observa es la diferencia entre el tipo de cambio el día de hoy respecto de su valor de equilibrio, fíjense que lo ajusta por este parámetro teta. Entonces, ¿qué representa este parámetro teta? Es algo muy sui generis de este modelo. Fíjense que el parámetro teta lo voy a explicar por acá y después lo vamos a retomar con el ejemplo. Lo que representa es la probabilidad, es una especie de probabilidad subjetiva de variación cambiaria basada en los datos. ¿Okay? Se les va a dar tiempo para que copien esta interpretación del parámetro teta y lo vamos a relacionar con lo que tenemos de aquel lado. Vamos a ver, yo veo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos. Pues vean que lo que hace este parámetro teta dentro de nuestra ecuación de formación de expectativas también. Lo que hace este parámetro teta es que nos va a graduar, ¿sí? Nos va a indicar qué fracción de lo observado en los datos que la gente asume o considera como expectativa de variación de tipo de cambio. ¿Cómo así, muchachos?
Todos vemos estos datos, miren. Todo el mundo observa el 790 porque ese es un dato, está al alcance de todos los agentes económicos. Y ese 710 es otro promedio que los agentes tienen también información, es de su conocimiento. La pregunta es, a pesar de que todos vemos tanto el 790 como el 710, cada uno de ustedes tiene una apreciación subjetiva de cuánto espera, expectativa, muchachos, de cuánto espera que se aprecie el tipo de cambio. Porque yo le puedo preguntar a Cristian, decir, miren, yo con esta información, yo espero que se aprecie, pero no tanto. Y le vamos a dar números. Vamos a asumir, para hacerlo muy sencillo, que la apreciación que tengo acá es equivalente a una apreciación del 50%. Eso es lo que nos indican los datos. Todos tenemos en la mente esa información, pero cada uno, de manera subjetiva, tiene un criterio de cuánto se va a apreciar, que va a ser distinto a lo que me dice Cristian, a lo que me indica Douglas, a lo que me indica Fátima. Cada uno tiene expectativas distintas. Entonces, lo que hace este parámetro teta es que me indica esa fracción de los datos que la gente considera como expectativa futura de variación. Por ejemplo, si para Luis, por ejemplo, este parámetro teta toma el valor de un medio, está dentro del intervalo, ¿verdad? Toma el valor de un medio. Con esta información que tiene, que le proveen los datos, ¿cuánto creen ustedes que considera Luis que se va a apreciar el tipo de cambio? Considerando esta probabilidad subjetiva. Los datos me indican 50%, pero ¿cuánto cree él que se va a apreciar? Un medio por esto que yo espero. Un medio por lo que me indican los datos. Entonces, lo que Luis va a esperar es que el tipo de cambio se va a apreciar, pero subjetivamente él cree que se va a apreciar no es 50, sino dado el parámetro teta que él tiene, que es un medio, él considera que se va a apreciar en cuanto. Sí, porque es un medio de esta diferencia. ¿Sí? Puede venir alguien más, yo le puedo preguntar a, por ejemplo, a Sebastián. Pues decir, mire, ¿cuál sería su valor de teta? ¿Qué tanta confiabilidad le da a los datos? Pues yo muy poca, ¿verdad? Yo sé que los datos me sugieren un 50%, pero mis expectativas son de apreciación, pero no en un 50%. Imagínense que el valor de teta es igual a un cuarto. Nuevamente, Sebastián está consciente que se va a apreciar, pero ¿cuánto es la apreciación subjetiva que él considera el tipo de cambio? 12.5%, ¿de acuerdo? Ahora, jóvenes, si tengo P 100% en los datos, ¿qué valor debería tener teta? Si yo considero que la apreciación va a ser equivalente a la información que me da la data. Los datos me indican que se debería apreciar del 50% y yo creo que efectivamente se va a apreciar en un 50%. ¿Qué valor debería tener el parámetro teta? 1, ¿no? Para que al multiplicarse siga siendo 50%. Correcto, correcto. Muy bien, Elias. Sí. Entonces, al final, si yo tengo plena confiabilidad de la data, al final es una probabilidad subjetiva. Digo, sí, el tipo de cambio se va a apreciar en lo que los datos me indican. Entonces, prácticamente ese parámetro teta lo que me da es como un criterio de confiabilidad en la información. ¿Qué tanta confianza le tengo a la data? ¿Sí? Si yo multiplico este 1 por este menos 50%, pues yo efectivamente espero que se aprecie en lo que me indica la información. Entre menos confíe en la data, ¿qué pasa con el parámetro teta? ¿Hacia dónde converge? Menor a 1, ¿eh? Converge a Más cercano a 1. menos, digamos, entre más confíe,
0. Aquí tengo el 1 cerrado, ¿verdad? 0 y 1. Entre más confíe en la data, más me acerco a 1. Lo que me decía Elías, ¿verdad? Y si estoy convencido en que esto va a ocurrir, pues mi parámetro teta tiene el valor de 1, ¿verdad? Entre menos confía en la información, pues más me acerco a 0. No puede ser 0, ¿verdad? Porque al final tengo expectativas racionales. Si se dan cuenta, en cualquier escenario de parametrización de teta, al final mis expectativas son consistentes con los datos, ¿se dan cuenta? Porque en todos los casos, dado el parámetro teta que es positivo, si los datos me indican apreciación, mis expectativas van a ser de apreciación. Y ahí viene el tema de que tengo expectativas racionales. ¿Se acuerdan que les dije? Los agentes que tienen expectativas racionales tienen proyecciones a futuro que son consistentes con el modelo. ¿Cómo así? Si los datos me indican que lo que tenemos es un tipo de cambio por arriba de su valor de largo plazo, es decir, me sugieren una apreciación, pues yo tengo expectativas también de apreciación, las cuales son ajustadas por el parámetro teta. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Entonces, lo que hace el parámetro teta, lo que me indica es la probabilidad prácticamente subjetiva que yo tengo en los datos. Y lo que tengo es una mayor confianza. Mayor confianza en los datos. ¿Qué tanto le creo a la información? Bueno, muchachos, entonces fíjense que nuestro mercado de activos financieros prácticamente tiene dos ecuaciones. Una ecuación que es la paridad no cubierta y otra ecuación que nos indica cómo los agentes forman expectativas de variación de tipo de cambio. Esta segunda ecuación nos indica que esas expectativas se forman a partir de los datos. El tipo de cambio el día de hoy, el tipo de cambio de largo plazo y la probabilidad que yo considere de apreciación o depreciación cambiante. ¿Sí? El espíritu de este parámetro teta, lo vuelvo a repetir, es que todos tenemos esta información. El 50% de apreciación, todos la conocemos, pero cada uno tiene una perspectiva subjetiva distinta de esa apreciación. Así, miren, a pesar que los datos me indican 50%, yo considero que se va a apreciar, pero en un 20%. Entonces eso viene ajustado por el parámetro teta, porque eso depende de cada gente, es subjetivo. ¿Sí? Muy bien. Bien, muchachos, ya modelamos nuestro primer mercado dentro del sector nominal. Entre activos financieros, nada más vamos a tener dos ecuaciones. Pasamos entonces al mercado de dinero, que forma parte también del sector nominal de la economía. ¿Sí? Pues vamos a pasar al mercado de dinero. Ya voy a borrar la gráfica. Nos sirvió en su momento. Vamos a ver, esto también lo voy a borrar. Para el mercado de dinero vamos a tener una típica LM, ¿verdad? Que es la condición de equilibrio en ese mercado. Mercado de dinero. Pues para moderar el mercado de dinero, siempre seguimos dentro del modelo de sobrereacción, ¿verdad? Entonces estamos definiendo las ecuaciones, pero separadas por cada mercado. ¿Sí? Pues el mercado de dinero pues, va a tener una LM típica en la cual tenemos por acá la oferta de saldos reales. ¿Sí? Y por este lado tenemos la preferencia por liquidez. Liquidity preference. ¿Sí? Esas preferencias por liquidez dependen del ingreso y dependen de la tasa de interés. El ingreso lo que hace es que define la demanda transaccional y la demanda precautoria, ¿verdad? ¿Sí? Y la tasa de interés define qué demanda. ¿Cuál es?
Dinero por especulación. Muy bien, la demanda especulativa. Muy bien. Entonces, para la demanda transaccional, ¿cuál es el signo esperado? Positivo. Positivo. Y para la demanda especulativa, Ese es para la negativo. demanda, muy bien, la relación inversa, ¿verdad? Exacto. Ujú. Muy bien, entonces para este caso vamos a considerar una especificación no lineal de preferencia por liquidez y vamos a tener la siguiente especificación. M partido P va a ser igual a Y mayúscula elevado al parámetro pi, ¿sí? Multiplicado por el exponencial de menos lambda. ¿Sí? Esta es la condición de equilibrio en el mercado de dinero y con una especificación como esta, ¿verdad? Que obviamente es no lineal. ¿Cuáles son los parámetros acá? Aquí tenemos como parámetro phi y lambda. Y ambos van a ser parámetros mayores a cero. Ujú. Y lo que representa phi, voy a colocar acá, ¿verdad? Se lee FI, ¿verdad? FI se escribe PH. Lo que representa phi es una elasticidad. La elasticidad de la demanda transaccional de dinero. Yo lo voy a colocar acá. Aquí lo que tenemos es la elasticidad de la demanda transaccional o precautoria, ¿verdad? Es equivalente. Forman parte de la misma demanda transaccional de dinero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar que efectivamente este parámetro corresponde a un indicador de elasticidad, ¿sí? Pues vamos a definir la elasticidad, muchachos. Fíjense que la elasticidad de la preferencia por liquidez ante cambios en el ingreso. O sea, el subíndice hace referencia a la variable endógena respecto de la variable exógena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? La elasticidad de la demanda de dinero, o bien de la preferencia por liquidez, ante cambios en el ingreso de la economía, ¿verdad? Ese es como se lee este indicador. ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Pues ustedes ya lo saben. No es nada más que la Lick, derivada. disculpe, ¿podría repetir otra vez lo que mencionó, por favor? Así, claro, claro. Pues fíjense que dijimos, vamos a ir recordando un poquito, ¿verdad? Este subíndice tiene dos componentes, ¿verdad? Tiene la variable endógena y la variable exógena, ¿verdad? Que sea o bien podemos llamarle variable dependiente y variable independiente. Entonces lo que nos indica esto es, por cada 1% que aumente el ingreso, ¿cuánto cambia porcentualmente la preferencia por liquidez o bien la demanda de dinero? ¿Sí? Entonces, al final lo que estamos midiendo en una elasticidad es la relación causa-efecto, ¿verdad? Donde el primer componente en este subíndice hace referencia al efecto. El efecto se va a dar en la demanda de dinero. ¿De dónde proviene ese cambio? Pues de esta variable causa, que sería la variable exógena, ¿verdad? Es un shock en el ingreso, ¿verdad? O en el PIB de la economía. Uh-huh. Y este epsilon, pues, es el indicador de elasticidad. Uh-huh.
Muy bien, muchachos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular esa elasticidad? Pues ustedes ya saben que como tenemos una especificación, digamos, multivariada, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos que aplicar cálculo multivariado. ¿Sí? Entonces, calculamos la derivada parcial de la preferencia por liquidez respecto al ingreso. Por el ingreso dividido la demanda de dinero. ¿Se acuerdan que una elasticidad tiene un componente de tasa de cambio y tiene un componente de niveles, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, aplicamos derivada parcial porque esta función es multivariada, depende de varias variables, ¿verdad? Es como si fuese una función z que depende de x y y. Bueno, muchachos, entonces encontremos primero la derivada parcial. Desde aquí lo que tengo es una potencia, ¿verdad? Tengo el exponente que multiplica la base, al exponente le quito 1, y esto, como es constante, pues lo dejamos constante, ¿verdad? O sea, en la derivación parcial, todo lo que no sea la variable sobre la cual estamos derivando se mantiene constante. Exponencial de menos lambda. Entonces ya tenemos esta derivada parcial, ¿verdad? Es una tasa de cambio, ¿sí? El límite de la tasa de cambio. Lo multiplicamos por el ingreso y lo dividimos dentro de la preferencia por liquidez. Y eso es y elevado a la pi por el exponencial de menos lambda. Jóvenes, hagamos la simplificación. ¿Qué nos quedaría? Fíjense que podemos cancelar este exponencial por este exponencial, ¿verdad? Queda phi. Correcto. Sí, eso nos queda aquí, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo multiplicación de potencias, ¿verdad? Aquí tengo menos 1 y aquí tengo un más 1 que no se escribe, lo puedo cancelar. Y tengo y elevado a la pi, y elevado a la pi, lo puedo cancelar y eso nos queda pi. Muy bien, Jorge, creo que me lo indicó. Excelente. ¿Sí? Entonces, efectivamente, jóvenes, este parámetro es una elasticidad. Es la elasticidad de la demanda transaccional de dinero. ¿Sí? ¿Vale? Pues algo relevante de este modelo, de este tipo de modelos, es que los parámetros contienen tasas de variación porcentual. Le indicaba a los muchachos, esta es como la forma larga, ¿verdad? Es como si ustedes quisieran ir al puerto, una carretera antigua, ¿verdad? Ahora pueden pagar peaje y toda la cuestión, pero antes una terracería si quisieran ir a la playa, al puerto. Esta es la forma larga, es una forma mucho más corta y es aplicando logaritmos. Y es un poco lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Si quieren, antes de que hagamos eso, ¿qué representa entonces pi? Imagínense que pi tuviese el valor de 0.75. Pero lo que nos indica es que por cada 1% que aumenta el ingreso, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Va a aumentar de manera inelástica, es decir, menos que proporcional, el 0.75%. Es decir, que la respuesta en la preferencia por liquidez es menos que proporcional al shock en el ingreso. Muy bien, entonces hagámoslo de una manera alterna para poder llegar efectivamente a deducir de que este parámetro pi representa una elasticidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a aplicar logaritmos. Vamos a aplicar logaritmos sobre esta LM que tenemos acá. Esta es una LM, muchachos. LM. Sobre la LM no lineal. ¿De acuerdo?
Ahí lo que estamos haciendo es una especie de intermedio cuantitativo, porque estamos en la descripción de cada mercado, pero sí es importante que mostremos que los parámetros representan elasticidades, porque eso nos va a servir para la interpretación económica de las condiciones de equilibrio que vamos a ver, pues no el día de hoy, pero sí el día jueves probablemente. Y voy a borrar esto de acá y esto de acá. Entonces vamos a aplicar logaritmos, ¿no? Logaritmo natural acá y logaritmo natural de este lado. Entonces tendríamos logaritmo natural de n menos logaritmo natural de t. El logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos. Logaritmo de un producto, jóvenes, ¿a qué es igual? A la suma de los logaritmos. Yo voy a utilizar corchete. ¿Puedo simplificar un poco más con los logaritmos? Sí. Yo tendría logaritmo natural de la masa monetaria, el logaritmo natural de los precios, el logaritmo de una potencia, el exponente que multiplica el logaritmo natural de la base. Logaritmo de un exponencial son funciones inversas, ¿verdad? Una respecto a otra. Entonces, el logaritmo es un exponente, mientras que el exponencial es una base. Se cancelan, ¿verdad? Esto con esto. ¿Y qué me queda? Me queda más menos lambda. Nosotros dijimos que las variables en minúscula son representaciones logarítmicas de las variables en mayúscula. Este es m, y aquí tengo p minúscula. Aquí tengo pi por y. Y aquí tengo menos lambda r. Y esto de acá es la LM linealizada. Una LM totalmente lineal. Lineal. Y esta es la ecuación que aparece en el paper. ¿Sí? Entonces lo que hace es que aplica logaritmos a la expresión no lineal y obtiene una LM mucho más fácil de manipular. ¿Sí? Es lo que tengo acá, aquí lo que tengo es la oferta de saldos reales, y aquí lo que tenemos son los motivos para preferir liquidez. El transaccional y el especulativo. Ahora, muchachos, ¿qué tiene que ver esto con la elasticidad que estábamos calculando? Pues muy sencillo. Fíjense que la elasticidad, hay elasticidad de la preferencia por liquidez, que cambios en el ingreso, también la podemos calcular como una derivada logarítmica. ¿Sí? Va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de la preferencia por liquidez respecto, ¿sí?, del logaritmo natural del ingreso. ¿Sí? Vean las dos formas de poder calcular una elasticidad. Vamos a calcular esa elasticidad a través de una tasa de cambio multiplicada por niveles, o bien a través de esta derivada logarítmica. Entonces, esto es igual a la derivada del logaritmo natural de la preferencia por liquidez o demanda de dinero respecto de y minúscula. Porque por definición dijimos que la y minúscula es una representación logarítmica del ingreso en mayúscula. Los jóvenes ya lo tienen. Esto de acá es una línea recta. No hay nada más fácil que derivar una línea recta, muchachos, ¿sí? Aquí tengo la derivada de 5x respecto de x. ¿Cuál es la derivada de 5x respecto de x? O sea, ¿cuál es esta derivada? Fíjense que esto de acá es el logaritmo natural de la preferencia por liquidez, ¿verdad? Aquí tengo de este lado. Entonces tengo que derivar esto respecto de y minúscula. ¿Qué es igual?
Exactamente. Se dan cuenta entonces que la elasticidad prácticamente sale por pura inspección cuando tienen ustedes la versión linealizada de la LM. Entonces, muchachos, quería hacer esta pausa en la construcción de nuestro modelo para que ustedes observaran primero el hecho de que trabajar con logaritmos nos permite obtener expresiones más sencillas de las condiciones de equilibrio o bien las ecuaciones de comportamiento que nosotros tenemos definidas en el modelo. Punto número 1. Punto número 2. Las elasticidades que están contenidas en los parámetros prácticamente se obtienen de simple inspección. Vean la diferencia en este cálculo de esta elasticidad con la que tenemos de este lado. Mucho más sencilla, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que este modelo en particular se construye en logaritmos para poder encontrar la solución de este modelo de manera más sencilla, digamos así. Y segundo, para poder identificar estos parámetros como elasticidades. ¿Sí, José Alejandro? Una consulta, ¿cómo interpretamos de manera económica y de manera monetaria ambas respuestas? Bueno, de hecho, digamos, acá tenemos la misma respuesta en el parámetro, ¿verdad, José Alejandro? Un poco lo que le señalaba con el 0.75, ¿verdad? Sí. Ese 0.75 que tengo acá, primer punto, está en porcentajes, ¿verdad? Segundo, el signo lo que nos indica es que económicamente ambas variables van en la misma dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aumenta el PIB de Guatemala, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Pues tiende a aumentar, ¿verdad? Sí. El signo de la elasticidad no lo delata. Es una relación directa entre ambas. Aumenta el PIB de Guatemala, va a haber mayor demanda de dinero o mayor preferencia por tener liquidez, ¿verdad? Sí. Segundo, ¿en qué magnitud? El 0.75 nos indica que la respuesta es inelástica. Inelástica, digamos, ¿de qué manera? ¿Sí? Que la respuesta en la demanda de dinero es menos que proporcional al choque inicial en el PIB de la economía guatemalteca. Eso es lo que nos indica. Entonces, siempre que estemos analizando una elasticidad, la tenemos que hacer por dos vías. Una, el SIN, que tiene que ser consistente con la teoría, ¿verdad? Se acuerdan que habíamos definido por teoría macro que el signo de la demanda transaccional debería ser positivo. Ya lo mostramos acá. Segundo, nos indica la magnitud. Nos indica que la respuesta es menos que proporcional. ¿Qué implicaciones tiene? Ese es otro punto. Imagínense que la respuesta fuese elástica, fuese mayor a la unidad, pues muy probablemente los muchachos que hacen programación monetaria a futuro, pues tienen que considerar que si hay expectativas de crecimiento económico a futuro, tienen que tener saldos reales para poder ofrecer a la economía en el siguiente periodo. ¿Sí? Entonces, estimar este valor tiene implicaciones para fines de programación monetaria, ¿verdad? Quienes se encargan de estimar la cantidad de dinero que necesita la economía, que obviamente va a estar en función del PIB de ese país. Esa sería un poquito la idea, ¿verdad? Igual sería con esta demanda especulativa, ¿verdad? Sí. En función al signo hay que analizar qué representa. Un poco lo que ustedes vieron en macro 1, macro 2. Muy bien, muchachos. Pues hasta el momento, pues lo que hemos hecho es nada más definir en nuestro mercado de dinero una LM. ¿Sí? Me detuve un poco para poder ver las propiedades que tiene esta LM linealizada que tengo acá, ¿verdad? Y es que tanto el parámetro pi como el parámetro lambda lo que están representando son cambios porcentuales en la preferencia por liquidez como resultado de variaciones en 1% en el ingreso para la demanda transaccional y de la tasa de interés, cambios en la tasa de interés para la demanda especulativa. Bueno, pues jóvenes, este mercado de dinero lo tenemos que completar con una ecuación adicional. ¿Sí? Fíjense que este modelo define los precios de equilibrio dentro del mercado monetario, el mercado de dinero. Entonces vamos a ver qué propiedades tienen los precios de equilibrio. ¿Sí?
Jóvenes, algo que no les había indicado es que, digamos, en el desarrollo del modelo que estamos haciendo no vamos a deducir todas las ecuaciones. Voy a deducir aquellas que son relevantes para fines de poder interpretar, digamos, algún fenómeno que sea importante en nuestro modelo, ¿verdad? Pero de lo contrario, no vamos a deducir ecuación por ecuación, porque de hecho eso es lo que está contenido en el laboratorio número 2, ¿verdad? En la cual ustedes tienen que ir trabajando a la par. Toda la parte de cuentas, toda la parte de álgebra y cálculo lo van a hacer ustedes. Aquí voy a hacer aquellas que sean, digamos, relevantes para el modelo, pero de lo contrario, pues no vamos a deducir todas las ecuaciones, como la siguiente. ¿Sí? Precios de equilibrio o precios de largo plazo. Seguimos en el mercado de dinero, pero dentro del mercado de dinero tenemos una LM y precios de largo plazo. Fíjense que para los precios de largo plazo vamos a utilizar esta LM, le decía a los muchachos, y la vamos a despejar en términos de P. Entonces fíjense que vamos a tener P minus, y voy a colocar esta barra que representa los precios de equilibrio. ¿Sí? Pues, ¿qué propiedades tienen los precios de largo plazo? Lo voy a copiar, voy a buscar mis notas. Tengo M más lambda R el extranjero menos I por Y. Vamos a ver. Menos I por Y, exacto. Esta es la definición de precios de largo plazo, mujeres. ¿Qué característica tienen estos precios? Para ver las características o propiedades de los precios de largo plazo, observemos un poco cómo se deduce esa ecuación. Vean acá. Tiene esto signo menos, pasa acá con signo más y despejo todo en términos de P. Entonces tendría M, la masa monetaria. Tengo menos lambda R, se va al otro lado como más lambda R. ¿Sí? Tengo esto con signo más, pasa al otro lado con signo menos. Prácticamente estoy reescribiendo o estoy representando de una manera alterna la LM. ¿Sí? O sea, en otras palabras, esto de acá es una LM. Pero ¿qué más? Fíjense que en lugar de la tasa de interés interna que tengo ahora, la tasa de interés del extranjero, pero le hace falta algo. ¿Qué le hace falta al rendimiento de los bonos del extranjero? Recordemos la UIP. Fíjense que las expectativas de variación de tipo de cambio no aparecen, prácticamente tienen el valor de cero. Y si tienen el valor de cero, ¿qué podemos inferir respecto de la relación de los precios el día de hoy con los precios de largo plazo? Que son los mismos. Correcto, correcto, excelente. Me ganaron antes que dijera el nombre. Y de ahí se salvó. Exacto, muy bien. Que son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a partir de eso podemos deducir las propiedades de los precios de largo plazo. Número uno, la que es evidente. Lo que tenemos acá es una LM prácticamente, ¿verdad? Reescrita. O sea, número uno verifica la LM. ¿Qué significa que verifique la LM? Que la oferta de dinero coincide con la preferencia por liquidez. La oferta de dinero coincide con la demanda de dinero. Número dos, fíjense que el rendimiento de los activos locales coincide con el rendimiento de los activos del extranjero, por eso lo estamos excluyendo. Entonces, ¿qué condición de equilibrio adicionalmente cumple? Abigail. Dice, ¿por qué me está preguntando a mí? No, yo sé que usted sabe, tiene la respuesta ahí. Fíjense que estoy sustituyendo el rendimiento de los bonos nacionales con los del extranjero. Entonces, como los rendimientos son iguales, ¿cómo se le llama esa condición de equilibrio?
esa pregunta tan fácil no iría en un examen parcial, ¿verdad? Sería insultar la inteligencia de mis estudiantes de macro 3. LIC, esa es la PPP, ¿no? Esa sería para mercado de bienes. Entonces sería la UIP. UIP. Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces verifica, jóvenes, la UIP. Y número 3, cuando los precios, si los precios coinciden con los precios de largo plazo, entonces el tipo de cambio, ¿a qué va a ser igual? Tipo de cambio de largo plazo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos la ecuación de expectativas de variación cambiaria. Si no la tengo, es que tiene el valor de 0. Y para que tenga el valor de 0, para que los agentes consideren que no va a haber variación del tipo de cambio, es porque el tipo de cambio del día de hoy coincide con su valor de equilibrio. Exacto. Muy bien. Entonces vean, muchachos, qué características debe tener los precios de largo plazo para que efectivamente sean de largo plazo, ¿verdad? Número 1, en que se cumple la LM, es decir, la oferta de dinero coincide con la demanda de dinero. Número 2, el rendimiento de los bonos nacionales coincide con el rendimiento de los bonos del extranjero. Número 3, para que esos precios sean de largo plazo o de equilibrio, el tipo de cambio en ese punto tiene que ser igual al tipo de cambio de largo plazo. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 características que verifican los precios de largo plazo de acuerdo al modelo de sobrereacción. ¿Sí? ¿De dónde la obtuvimos? Prácticamente fue el despeje de esta ecuación. No es que yo me la haya sacado y se escucha bonito y pongamos esto, no. Es prácticamente de la deducción de la LM. ¿Sí? Pues jóvenes, la clase del día de hoy la voy a terminar con una ecuación que es de las más importantes dentro del modelo de sobrereacción. ¿Sí? Es una ecuación que va a relacionar los precios con el tipo de cambio en el contexto del equilibrio del sector nominal de la economía. ¿Sí? Entonces, jóvenes, solo hagamos como una especie de resumen de lo que llevamos, ¿verdad? A modo de integrar lo que hemos hecho. ¿Sí? Antes de escribir esta ecuación. Primero, nosotros iniciamos con definir qué es sobrereacción. ¿Se acuerdan que dijimos que la sobrereacción es ese comportamiento de corto plazo que tiene el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Sí? Respecto de su valor de largo plazo, ¿verdad? Es un comportamiento que va más allá de esa nueva condición de equilibrio. Eso es lo que queremos explicar. En otras palabras, ¿por qué en el corto plazo el tipo de cambio es volátil? ¿Sí? Empezamos, como con cualquier modelo, con los supuestos. Supuesto número 1, Wendy, Roxana, Vázquez. ¿Qué nos dice el supuesto número 1? Y en la movilidad perfecta de capitales y activos financieros de sustitutos perfectos. En otras palabras, ¿qué nos dice ese supuesto con sus palabras? Perdón, no sé. Digamos, si tuvieran que reescribir, digamos, ese supuesto, ¿cómo lo harían? No sé si le podría ayudar. Vamos a ver. María Fernanda, Castellanos. Pues que la oferta de dinero tiene que coincidir con la demanda de dinero. Digamos, para el supuesto número 1, que habla de movilidad perfecta de capitales. Digamos que lo que usted me indica es correcto, pero eso va más asociado a las propiedades del mercado de dinero, ¿verdad? Como tal. Digamos que ahorita estamos en la parte del mercado de activos financieros. Digamos, con sus palabras, ¿cómo podríamos explicar ese supuesto número 1 respecto del mercado de bonos? Dylan, ¿me podría ayudar usted, por favor? Que se cumple ya la UIP. Bien, se verifica la paridad, ¿verdad? Como no tenemos barreras para que los capitales se puedan mover de una economía a otra, lo que nos asegura es que los rendimientos pues se van igual. Por ser sustitutos perfectos,
no existe un nivel de riesgo, ¿verdad? El riesgo de contraparte desaparece. El supuesto número 1 atañe al mercado de activos financieros. Tal como le indicó Dylan, lo que va a hacer es que se va a verificar la paridad no cubierta. Bien, excelente. Supuesto número 2, por favor, con sus palabras. Miguel, morir. El supuesto número 2, ¿qué nos indica? Que las velocidades de los mercados de bonos se ajustan respecto al mercado de bienes que tienen como cierta paridad. Más que paridad, de hecho el comportamiento es dispar en los macroprecios en un mercado respecto de otro. ¿Cuál es el mercado que se ajusta más lentamente? Eddie Francisco. El Manos de, levantadas. Muy bien. ¿Quién ve? Anderson, por favor. es el que, bueno, el que se tarda más es el de bienes. Mercado de bienes. Correcto. Ajá. Muy bien, excelente, Anderson. Eso es fundamental cuando veamos la representación gráfica de los mercados. Todo el sector nominal se va a ajustar en cualquier momento T. El de bienes va a llevar un tiempo. ¿Qué implica eso? Que los precios son rígidos. Muy bien, un comportamiento dispar en la velocidad de ajuste. Supuesto número 3. Estamos resumiendo, muchachos. ¿Me ayuda, por favor, Gabriela? El tercer supuesto. No sé si soy yo, pero buenas noches, Lick. Acá nos habla que los agentes económicos tienen las expectativas racionales. Lo que usted nos mencionaba, que es cuando los agentes tienen proyecciones consistentes. Y también donde se puede ver con la teoría económica y equivale también al modelo de autocorrelación, que es lo que se vería como que en econometría. Correcto, digamos que cuando existen expectativas racionales, no cometemos errores de manera sistemática, como si los vemos en la autocorrelación, ¿verdad? Esperamos que se mueven todos en una misma dirección. En este caso no lo tenemos, digamos que los agentes se equivocan de manera aleatoria, resumido, ¿verdad? ¿Sí? No de manera sistemática. Con esos supuestos empezamos con los mercados. Mercado de activos financieros. ¿Cuáles son las ecuaciones que tenemos en el mercado de activos financieros? Tenemos dos. Tenemos una UIP, que hablamos un poco de eso, y también tenemos una ecuación de formación de expectativas. Vamos a ver si me pudiera ayudar Alexander González. No sé si usted se acuerda qué está detrás de la ecuación de formación de expectativas, de qué depende, cómo se construyen las expectativas de variación cambiaria de los agentes en este modelo. Tarlik, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí le escuchamos, Gracias. Alexander. Creo que tiene apagado su micrófono. Ya, sí, ya me di cuenta. Fíjese que está detrás de las expectativas como tal, no ¿Nos veo. recuerdan? Tiene un compuesto, ¿verdad? Por una parte nos basamos en los datos y por otra parte nos basamos en la apreciación subjetiva que tiene la gente en función a esos datos, ¿verdad? Esa sería un poquito la idea. Ya, Podemos hablar. Ajá. es como, ya recuerdo, ¿qué tiene detrás? Es como cuánto se tiene proyectado o se confía en los datos. Y ahí vimos que había un componente que se determina y está fijo. O sea, yo le puedo asegurar que se me aproxima a 1 o está menor a ese. Correcto, correcto. Muy bien, Alexander. Sí. La parte que usted la describió muy bien. La ecuación de formación de expectativas es una fracción de confiabilidad de los datos basada en la diferencia de lo que me indica el tipo de cambio el día de hoy y el esperado. Exactamente.
Y al final de cuentas nos habla, usted lo indicó correctamente, en la proyección que hace la gente del tipo de cambio a futuro. ¿Qué utiliza como insumo? Los datos. Pues por eso es que tiene expectativas racionales. Utiliza toda la información que tiene disponible y sus proyecciones van a ser consistentes. ¿Cómo sé que son consistentes? Por el parámetro teta. Este es un parámetro positivo. Entonces, si los datos me indican depreciación, yo voy a esperar depreciación también. ¿En qué medida? En la medida que yo le asigne el parámetro teta. Más confianza en esa depreciación, teta converge a 1. Excelente. Bien, Alexander. Pasamos al mercado de dinero. ¿Cómo modelamos el mercado de dinero? Dos ecuaciones también, ¿verdad? Vamos a ver. Claudia Angélica. Háblenos un poquito de las ecuaciones que contiene el mercado de dinero. El mercado se compone por la demanda transaccional y por la demanda especulativa. Y estos mercados tienen como parámetro el parámetro phi, y que los mercados se tienen que componer con la oferta de la demanda, tiene que ser igual a la demanda de dinero, y los bonos locales tienen que ser iguales a los bonos extranjeros para llegar al equilibrio. Bien, correcto, Claudia. Entonces tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Tenemos una LM, oferta de dinero, igual a la demanda de dinero. ¿Sí? Aquí la variable de ajuste va a ser la tasa de interés, como lo vamos a ver ya cuando hagamos el ejercicio, ¿verdad? Ahorita nada más estamos sentando las bases. Y por otro lado tenemos los precios de largo plazo, que cumplen tres propiedades. La LM, la UIP y un tipo de cambio que coincide con su valor de largo plazo. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. No hablamos de alfa, de beta, de pi, no, ¿verdad? Pero traté, digamos, de que nos fuésemos por la parte más intuitiva. ¿Sí? Jóvenes, termino la clase con la última ecuación, ¿verdad? Esta ecuación nos habla de la relación de precios y tipo de cambio en el sector nominal de la economía. ¿Se acuerdan que el sector nominal tiene dos mercados? El de activos financieros y tiene el mercado de dinero. ¿Sí? Entonces, esta ecuación que vamos a ver, lo que va a hacer es que va a relacionar precios con tipo de cambio armonizado con el equilibrio en ambos mercados. ¿Sí? No vamos a deducir la ecuación como el significado, eso lo van a hacer ustedes, pero vean la especificación. El tipo de cambio spot es igual al tipo de cambio de largo plazo menos la parametrización 1 partido lambda teta multiplicado por la diferencia de los precios, menos los precios de largo plazo. Esta podría decir, jóvenes, que son de las ecuaciones, o es de las ecuaciones más importantes en este modelo. Esto acá. Ustedes hacen la mate y van a llegar a esta ecuación. Sí. Vuelvo a repetir, describe la relación entre el tipo de cambio y los precios en el contexto del sector nominal, que es lo que hemos visto ahorita. Mercado de activos financieros y mercado de dinero. Por último, sí, los precios están por arriba de los precios de largo plazo. ¿Qué va a pasar? Si los precios están por arriba, esto va a ser positivo, pero aquí tengo un negativo, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que el tipo de cambio sea menor al tipo de cambio de largo plazo. Vean qué interesante, muchachos. Si los precios están subiendo, yo espero que el tipo de cambio se aprecie. El día de hoy. Si los precios están por debajo de los precios de largo plazo, entonces, pues yo espero que el tipo de cambio esté por arriba. Y esto ya lo sabíamos de los precios de largo plazo, ¿verdad? Si los precios coinciden con los precios de largo plazo, entonces, ¿qué pasa con el tipo de cambio?
Pues si este es igual a esto se vuelve 0. Pues ¿qué va a Mantiene pasar con el igual. tipo de cambio? Son iguales. Coincide con lo que habíamos visto, muchachos, de los precios de largo plazo. Entonces vean que esta ecuación es fabulosa, podríamos indicarla así, ¿verdad? ¿Sí? Es arte. Arte expresado en variables y parámetros. Como una obra de arte, jóvenes, hay que admirarla, ¿no? ¿Sí? Ustedes ven un cuadro, lo que es que lo ven detenidamente. Igual, esta ecuación hay que verla detenidamente. ¿Sí? Hay que admirarla, decía alguien por ahí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer el día jueves, jóvenes, es que vamos a analizar esta ecuación, tanto en términos gráficos como nos lo indicaba José Alejandro en términos económicos, gráficos y económicos. Eso es lo que nos depara el día jueves, ¿verdad? El día jueves, adicionalmente, vamos a hablar un poquito del examen, ¿verdad? Porque ya tenemos el examen, muchachos, ya hay planificación para el examen. A una semana, Entonces, licenciado. ¿cómo? Estamos a una semana.